Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Vamos a dar la bienvenida a Antonio José Díaz Rodríguez, a quien yo he conocido hace poco relativamente, ahora explicaré cómo, y es un profesor de la Universidad de Córdoba, profesor de Historia Moderna. Moderna no quiere decir, ustedes lo saben, pero por si alguien no lo sabe, no quiere decir de nuestros días, sino de la etapa llamada técnicamente moderna, hasta que viene lo contemporáneo, etc. Investigador de vicio casi, que tengo la sensación, porque se mete en sus cosas y se apasiona, es propio del que le gusta su profesión. Y premio, ¿cómo se llama el premio exactamente? Nacional, Premio Nacional de Historia, o sea que ha engañado a alguien y le han dado el premio. Bueno, bromeo como siempre, pero quiero decir que es un hombre que destaca por alguno de sus trabajos. Yo lo conozco porque es hijo de dos personas que frecuentan esta casa, están sentados por ahí ahora, y un día hablando de, me falta un conferenciante para completar el ciclo del año pasado, era antes de este año, y bueno, al final del año pasado, cuando ya estábamos pensando en este curso, porque me ha fallado alguien y no sé qué, no se va a andar, y entonces me dice el padre, dice, hombre, mi hijo Antonio investiga cosas y tiene cosas interesantes, ahora está investigando cosas de San Hipólito. ¿Ah, sí? Ah, bueno, lo pensé un poco y digo, vamos a ver, vamos a hablar con Antonio. Antonio, llama a tu hijo y tal, dale mi teléfono, lo que sea, tal. Nos pusimos de acuerdo y estuvimos charlando un rato. Y no salió una conferencia, salieron 3. Pero como es generoso, le va a dejar una a un compañero. Entonces, conoce Córdoba y los temas cordobeses a fondo. Muy bien, muy bien. Tanto que cuando él me dijo el tema del que va a hablar hoy, me quedé contento y al mismo tiempo abriendo los ojos como un chiquillo chico, porque digo, yo de esto no sé nada. Y llevo aquí ya un par de años o 3. Y yo sé un poco lo que sabe la mayoría de la gente de San Hipólito, que es una iglesia muy antigua, que se empezó tenemos constancia de que el principio de la iglesia era gótico, después se interrumpió y después se terminó en barroco, que es un poco el estilo de estas columnas. Esto era la sacristía antes. Por eso hay santos y hay historia. Y había un paréntesis muy grande que era, bueno, si las obras se interrumpieron por falta de dinero, cosa que no solo le pasa al presidente del gobierno actual, sino también a los reyes antiguos, si le faltó el dinero y se pararon en el siglo XIV sin terminar, bueno, apenas estaba empezada la obra, ¿qué pasó desde que se tapió la obra y se abrió otra vez en el siglo XVIII? 4 siglos, de los que yo no tenía ni idea. Esa es la conferencia de hoy, porque él sabe lo que pasó. Y es interesante. Y para cualquier cordobés, y para cualquier persona que le gusten esas cosas, puede ser muy interesante. Yo no le voy a quitar más tiempo, lo voy a dejar que hable, que se explaye a gusto, y ya está. Antonio, todo tuyo. Tú no sabes qué peligro. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos. No sé si se me oye bien con el micro. Se oye poco, muy bajo. Gracias, ahora sí. Ahora sí. Decía que buenas tardes a todos y que lo primero de todo, pues, muchísimas gracias al Padre Juan Beza y al Centro Cultural San Hipólito. Yo prefiero personalmente lo de Centro Cultural Francisco Suárez, pero bueno, vamos a discutir por eso. Que nos acoge hoy y que va a acoger pues, un ciclo de 3 conferencias, de las cuales 2 voy a dar yo y otra el profesor Enrique Soria, que aquí nos acompaña en segunda fila, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba, y que tiene un poco, lo pensamos así, como lógica vertebradora, pues intentar ver
intentar comprender cuáles son los problemas, el gran problema social, digamos, que vamos a encontrar en la sociedad cordobesa en este momento, lo que podríamos llamar el siglo de oro, ¿no? Entre los siglos XVI, o finales del siglo XV, si lo prefieren, y el siglo XVII. Y para ello, pues vamos a utilizar en la primera y en la última conferencia dos espacios muy céntricos de la ciudad, dos espacios que a mí me fascinan, es decir, eso que comentaba de ojos como de niño chico, ¿no? Pues eso lo tengo yo todos los días en el archivo y no me canso, ¿no?, de esto. Como son la Real Colegiata de San Hipólito, hoy ha perdido ese carácter de Real Colegiata, lo perdió en 1852, y lo que hoy es la parroquia de El Salvador y Santo Domingo de Silos. Antigua iglesia o capilla del Colegio de la Compañía de Jesús, que intentaron hacer universidad, como veremos. Es un proyecto fascinante. ¿Por qué hemos cogido estos dos espacios? Bueno, porque este hoy es un edificio vinculado a la Compañía de Jesús, en ese momento no lo era, y hemos cogido el otro, el que sí que estaba vinculado a la Compañía de Jesús, en este caso ese colegio de Santa Catalina, porque van a pasar además personajes fascinantes, entre otros pues el propio Luis de Góngora, que estudia allí, o el primer cardenal que va a tener la Compañía de Jesús, que además es un judío converso y cordobés, que tiene un papel clave, por cierto, en que se convierta Enrique IV, va a ser el que lo consiga, al catolicismo, Enrique IV de Francia, y con eso pues va a acabar un poco ese problema internacional, ¿no?, por el trono francés, y también otros personajes fantásticos, como puedan ser, por ejemplo, el de Juan Fernando de Córdoba o San Francisco de Borja, que duerme y predica allí. Y por medio tendremos la conferencia del profesor Enrique Soria, que lo que va a dar es la explicación de ese problema social que tiene un grupo muy determinado, lo que hoy llamaríamos una clase media, de acuerdo, una mesocracia, una medianía social, que está pues entreverada, por así decirlo, de un problema relativo a su ascendencia, relativo a su origen judaico, a su origen, a su condición judeo-conversa. ¿De acuerdo? Bueno, sin perder más tiempo, quiero empezar precisamente por ese primer espacio que vamos a analizar, hoy vinculado, como sabemos, es aquí donde estamos, a la Compañía de Jesús, pero que en ese momento es otra cosa. Es decir, no sabemos qué era pues, ese San Hipólito, donde hoy estamos, hace 500 años, hace 600 años, hace 300 años. Bueno, yo sí lo sé, es lo que quiero contarles, ¿no? Pero vamos a establecer esa premisa. Yo he querido ponerle este título así porque, bueno, Juan Luis me dijo que vamos a ponerle algo como un poquito de gancho y en el fondo de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de canónigos, vamos a hablar de conversos, que va a ser un hilo conductor de las tres conferencias, y vamos a hablar de cadáveres. No solamente de los cadáveres que todos sabemos que están enterrados en la actual iglesia de San Hipólito, ¿no? Los reyes Fernando IV, famoso el emplazado, ¿no? Y su hijo Alfonso XI. Va, de hecho, a fundar la colegiata por un motivo que ahora explicaremos. ¿Y qué es San Hipólito? Hace 500 años. ¿Qué es San Hipólito desde su fundación hasta 1852? Pues San Hipólito es una colegiata. O si lo quieren decir de otra manera, San Hipólito es una abadía secular. O si lo quieren decir de otra manera, San Hipólito es una iglesia colegial o un cabildo de canónigos que no es una catedral. ¿Y qué es todo eso? Bueno, me he querido traer este mapa, no se preocupen que no le voy a avasallar con gráficos, alguno viene, pero no vamos a detenernos demasiado. Le he querido traer este mapa para que vean la situación tan compleja que existe solamente en Andalucía en estos siglos. La situación eclesiástica en general es mucho más compleja en el siglo XVI o XVII de lo que nosotros hoy entendemos por el clero, por la iglesia, por la religiosidad y por todos los sentidos. Este mapa lo que representa, yo lo he marcado ahí con colorines, son todos esos cuerpos existentes de cabildos, que llamamos cabildos, es decir, colegios, conjuntos de clérigos, llamados canónigos, que sirven una iglesia. No tenemos un solo presbítero, un solo párroco, un solo beneficiado, sino que tenemos un conjunto de ellos. Lo seguimos teniendo en la catedral, ¿verdad?
pues sí que sigue existiendo el Cabildo de la Catedral de Córdoba. ¿Por qué se erigen estos cuerpos de eclesiásticos que además están especialmente bien dotados financieramente, desde época medieval y a lo largo de toda la era moderna también? Pues el motivo principal es dotar de una mayor prestancia, de un mejor servicio litúrgico, de un mayor boato, etc., al templo más importante de cada diócesis. Es decir, cada catedral va a tener su cabildo catedral, un cabildo catedralicio. Bueno. Y en este caso, ese cabildo, todo eso canónigo y dignidades, algunos nombres no sonarán porque dan nombre a calles, a topónimos de Córdoba, como puede ser el Maestre Escuela, como puede ser el deán, la calle de Anes, ¿no? Los tesoreros de la catedral, los arcedianos, etcétera, etcétera, van a ser un poco para su obispo lo que un colegio cardenalicio es para el Papa. Quiero decir, en el siglo XII o en el siglo XIII o en el siglo XIV o en el XV, cuando ese cabildo de canónigo, ese conjunto, ese colegio de eclesiásticos ayuda a su obispo a gobernar la diócesis, o suple a su obispo en caso de que esté ausente, de visita, enfermo o haya muerto. Es más, es que los obispos no son nombrados como van a serlo, por ejemplo, en el siglo XVII o XVIII por los reyes, presentados por los reyes o nombrados por el Papa, sino que son elegidos por este colegio elector, igual que los papas son elegidos por los cardenales, ¿de acuerdo? Pero en el caso de San Hipólito no estamos en esa situación, ¿verdad? Porque tenemos una catedral en Córdoba, igual que tenemos una catedral en Sevilla, también tiene su cabildo catedral. Y es que desde época medieval, aquellas villas que tienen especial importancia, o aquellos lugares a los que hay que dotar de un culto especialmente eminente, por ejemplo, porque sean panteón regio, como es este el caso, pues se les va a dotar también de un cabildo, como si fuera una pequeña catedral. De hecho, se les va a dotar de su pequeña jurisdicción. Es decir, los muros de esta colegiata, de San Hipólito, gozaban de su propia jurisdicción en lo eclesiástico. De manera que el obispo no podía hacer una visita, ni inspeccionar nada, ni obligar a los canónigos de aquí, pues, por ejemplo, a acudir a una procesión, como se podía acudir, a obligar a un párroco, ¿de acuerdo? Es decir, que aquí tenemos un caso muy interesante en Córdoba, en que van a convivir un cabildo de una catedral y un cabildo colegial porque van a estar enterrados reyes, por eso es. El problema va a ser que nunca van a estar enterrados reyes de verdad hasta el siglo XVIII, porque va a empezar la construcción de la colegiata, la Real Colegiata de San Hipólito, a partir de 1348. En algunos lugares en internet van a encontrar otras fechas tipo 1342, 43, bueno, porque Alfonso XI empieza ya a mover el asunto, pero realmente en Roma no se va a conseguir la bula, el privilegio realmente del Papa para erigir esta colegiata hasta ese momento, hasta 1348, con motivo de que se ha vencido esa famosa fecha, el 30 de octubre de 1340, la batalla del Salado contra los moros. De manera que Alfonso XI, en conmemoración de esa batalla, erige una colegiata aquí y aprovecha para enterrar, y por eso se va a erigir en colegiata en una simple iglesia de patronato regio, a su padre, que ha muerto años antes, ¿no? Luego se va a enterrar él. Son los dos cadáveres primeros que vamos a ver. Luego vamos a encontrarnos algunos permitidos en el armario. Son los dos que tenemos enterrados ahí fuera. ¿Por qué San Hipólito? Sencillamente porque es el santo del día en que nace Alfonso XI. ¿De acuerdo? De ahí lo de esta advocación. No tiene más lectura que esta. El problema va a ser que, como digo, empieza a construirse la colegiata, y la colegiata durante todo el siglo XIV, todo el siglo XV, todo el siglo XVI, XVII y parte del XVIII va a limitarse a ser poco menos que el presbiterio de lo que tenemos hoy. Se ve muy bien, se entra en la iglesia, el corte perfecto de la parte gótica, como comentaba Juan Luis, a la parte barroca. Va a ser, por tanto, prácticamente una capilla muy chiquitita, o sea, el presbiterio y hasta donde llega el arcosolio del entierro de la capilla de Santiago, ¿no? Este que van a tener, si no recuerdo mal, a la izquierda de donde yo estoy, de los Fernández de Córdoba. Va a ser un espacio muy pequeñito y, mientras tanto, los cadáveres reales van a estar enterrados en la catedral, en la capilla real.
Por tanto, va a haber una capilla real que de hecho es la verdaderamente bien dotada, cuyos capellanes ganan un sueldo mucho más importante que los canónigos de aquí. Y todo esto va a convertir a este espacio en que nos encontramos en un lugar muy, muy, muy interesante desde el punto de vista social y económico para entender cómo funcionan muchas cosas en Córdoba en estos momentos. Vamos a tener que diversas reformas estatutarias de esta colegiata, yo no me voy a detener en esto, a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII. Esta colegiata estaba conformada por esas personas que ven ahí. Originalmente eran 9 canónigos en época medieval. Luego se va a ampliar a 10 canónigos de gracia, 2 canónigos de oficio, esto significa que son personas un poco mejor formadas y que acceden por oposición en lugar de por designación del rey, porque es el rey el que nombra, presenta a los canónigos que sirven aquí, puesto que es un patronato regio, y les paga directamente la corona, precisamente con el objetivo de que den misa por la salvación, por las almas de esos reyes que yacen aquí enterrados al vuelo de los siguientes reyes de Castilla y reyes de España, ¿verdad? Y aparte de eso, pues cuentan con una dignidad principal que es el prior. Y además, pues, algunos oficiales. Yo me he querido traer aquí una frase muy ilustrativa de un párrafo de Enrique Soria, que me continuará en la segunda conferencia del ciclo, que señala precisamente esa peculiaridad cordobesa, como dice él, al hablar de una mesocracia que no es solamente un espacio de paso, digamos, de gente que va ascendiendo socialmente hacia la élite, sino que cobra identidad propia y muy particular, en el caso cordobés, por una serie de factores que le impiden ascender y que condiciona la dinámica, la vida de ese propio grupo. Unos factores en los que yo no voy a entrar, pues precisamente de eso ya le hablaré, mucho mejor que yo, Enrique Soria, en la próxima conferencia. Pero vamos a quedarnos con eso de momento. ¿Por qué? Pues porque San Hipólito, si es interesante sobre todo, es porque es el reflejo en la esfera eclesiástica de esta peculiaridad cordobesa, de esta peculiaridad de la clase media entreverada de elementos judeoconverso que protagoniza el ciclo de conferencias, ¿no? Y que es un elemento importante del Córdoba de los siglos XVI y XVII. Cuando yo empecé a estudiar en la colegiata de San Hipólito, me encontré que realmente no sabemos nada, yo el primero, y había poquísimo hecho. Hay un estudio fantástico, un articulito, del profesor Rafael Vázquez Lesmes, de la Academia, que, claro, el único problema es que se limita a la fase fundacional, ¿no? Época medieval. A mí me interesaba saber, ¿no?, qué pasa en este momento del siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII, ¿no?, hasta que esto desaparece. Para eso, pues, aparte de esta bibliografía, y algún articulito que creo que soy más generoso dejando de citar que citando, que existe también, pero bueno, no aporta gran cosa, de los años 30 y 40 del siglo pasado, me refiero, ya muy antiguo. Pues tenemos un archivo magníficamente conservado, y esto tengo que matizarlo ahora, lo que acabo de decir. Materialmente está muy bien conservado, que se conservaba aquí hasta los años 80, una cosa así, creo, que Fernando creo que me comentó una vez cuando se lo llevan exactamente. Se lo llevan al Archivo General del Obispado de Córdoba, que es donde están hoy. Decenas de cazas en las que se ve muy bien la ordenación, ahora están totalmente desordenadas, pero si uno empieza a estudiarla se ve muy bien cómo responde a la ordenación de cualquier archivo de una institución como esta, es decir, pues tenía su sección de correspondencia, de hablar con otras instituciones, con el rey, con el papa, etc., su sección de mesa capitular, es decir, la hacienda, ¿de acuerdo? Cómo organizaban las cosas, de obras pías, etc., y lo único que he hecho en falta, no se conserva, son actas capitulares, no las he encontrado. Igual que tampoco he encontrado algunos expedientes de limpieza de sangre de principios del siglo XVII o finales del XVI que deberían conservarse. Pero esto es un problema que, más allá, bueno, también tenemos documentación en el Archivo General de Simancas, en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba, pero más allá de eso es que ese problema yo creo que surge ya en la época. Es decir, ya en el momento nos empezamos a encontrar acusaciones por parte de los propios reyes, por parte de Felipe III, por parte de Felipe IV, diciendo, cuidado, a los canónigos de San Hipólito, conserváis fatal vuestro archivo, no guardéis ningún
cuidado, como dice aquí, dejasteis tener juntas las 3 llaves de él, del archivo, y guarda información delicada, como son, por ejemplo, las pruebas de limpieza de sangre, al canónigo Juan de Sabariego. Bueno, a nosotros no nos dice esto nada. Bueno, ¿y qué pasa? Porque se lo dejan al canónigo Juan de Sabariego. Claro, el problema es que Juan de Sabariego es protagonista de la correspondencia con la corona durante todos estos años. Básicamente porque es un ladrón. No es una sospecha de, bueno, creemos que se queda parte de la renta. Es que este señor se está llevando con la connivencia del resto de canónigos finales del siglo XVI, principios del XVII, pues, en fin, objetos que sustrae tan poco llamativos como el sagrario entero de la iglesia, por ejemplo, que es un arte de marfil morisca que directamente coge el buen señor un día y se lo lleva a casa y deja sin sagrario San Hipólito. Vamos, que tiene motivos la corona para decir, y encima le dais las 3 llaves del archivo y está desapareciendo documentación. O sea que esa desaparición ya existe en la época. No obstante, la documentación que contamos es riquísima. Eso me ha permitido a mí pues, ir haciendo una base de datos de todos esos canónigos, quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos, cómo entran, a quién suceden, y a partir de eso, a partir de lo cual podemos ahora empezar a saber cómo funciona este espacio que ya les digo, a mí personalmente me parece fascinante. Y para ver eso es muy interesante señalar una cuestión. Y, o sea, nos encontramos con un cabildo, con una mini catedral, por así decirlo, que ha sido fundada a mediados del siglo XIV. Y que, sin embargo, salvo esos momentos fundacionales, las bulas que genera, evidentemente, los primeros nombramientos en que interviene el Papa y todo eso, a lo largo del siglo XV y la primera mitad del XVI, realmente casi a lo largo de 200 años, van a ser llamativamente discretos. No aparece apenas documentación. ¿Cuándo empezamos a encontrarnos documentación en el final del siglo XV y principios del XVI? Por ejemplo, cuando están los reyes católicos aquí en Córdoba y aprovechan para nombrar algún canónigo de entre su propio capellán y demás. Mientras tanto, poquísima documentación, no sabemos nada. Pero es que no saben nada los propios reyes. Y en este sentido es interesantísimo cuando a mediados del siglo XVI empiezan a dotarse todas las catedrales y colegiatas de patronato regio, es decir, que dependen, que están bajo la protección de la corona, por ejemplo, la del Reino de Granada, la Catedral de Málaga, la colegiata de Antequera, la Catedral de Granada, Baza, etc., de estatutos de limpieza de sangre. Y además en estos años, les recuerdo, estamos en 1566, acaba de terminar hace muy poco, años antes, el Concilio de Trento. Y el Concilio de Trento ha supuesto que la Iglesia ha permitido a Felipe II que todas aquellas iglesias colegiatas que estén bajo patronato regio fuera del Reino de Granada y fuera de América pasen a asimilarse al funcionamiento de las iglesias de patronato regio del Reino de Granada, de América, de Canarias y demás, aunque estén en Córdoba. Córdoba es, que estén fuera del Reino de Granada, Córdoba es un ejemplo de ello. Entonces los canónigos cordobeses, sin embargo, no llega ninguna noticia, ¿vale? Yo creo que, francamente, Felipe II no debe ni saber que esto existe, así de claro. No nombra a nadie, nada. Tampoco lo ha hecho Carlos V. Es más, se va a permitir que se creen aquí juegos de sucesiones, tío, sobrino, por resignas, que no deberían existir en cabildo de patronato regio, que no existen, por ejemplo, en Granada, ni en América, ni en otro sitio. Pero aquí sí. Básicamente porque la gente, vamos a dar HP me está diciendo que... No. Entiendo esa pregunta después de esto. Bien, lo que decía. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Que de repente en 1566 los canónigos de San Hipólito van a hacer un primer intento de dotarse de un estatuto de limpieza de sangre. No creo que sea lo mismo, ¿no? Ahora sí Antonio me ayuda con esto. ¿Por qué van a intentar dotarse de un estatuto de limpieza de sangre? Bueno, pues porque era un elemento de prestigio. Luego vamos a ver que realmente, si estudiamos digamos, la extracción social de ese cabildo, de esa colegiata, pues ya lo tenemos ahí. Sí. Ah, vale.
Perfecto. Bien, esos canónigos de la colegiata de San Hipólito también quieren ese marchamo de calidad en la época, que significa tener un estatuto de limpieza de sangre. ¿Por qué? Porque es un filtro antisemita que en la época, en teoría, va a impedir que entre cualquier persona que tenga una gota de sangre de origen judío, musulmán y otro que no sea cristiano viejo, ¿vale? Realmente los judeoconversos son los grandes protagonistas de San Hipólito en este momento, pero, y desde bastante antes. Pero bueno, ellos van a intentar eso. Lo que a mí me llama la atención de ese cruce de correspondencia entre el canónigo de San Hipólito, obispo de Córdoba, que es Rojas y Sandoval, en ese momento un hombre muy post-tridentino, por así decirlo, muy riguroso. De hecho, va a tener una actividad en Córdoba muy interesante que va más allá, incluso intenta ganarle terreno a la propia Inquisición, persiguiendo de manera particular algunos casos, en este caso persiguiendo a algunos judeoconversos que hay en el Cabildo de la Catedral, por ejemplo, pero también a un grupo de homosexuales, a los que quema vivos en la catedral, cerca del río, ¿no? Y algunos pues se van a Roma a pedir allí ayuda y demás, y este señor se va a ver envuelto en todo esto. Los canónigos de San Hipólito piden, nosotros también queremos un estatuto de limpieza de sangre que demuestre lo limpios y cristianos viejos que somos nosotros, nos dé, digamos, un plus de calidad a la sociedad. La respuesta de Felipe II al obispo es también porque es, ¿y esta gente quién es? Básicamente. Pregunta, de hecho, dice, bueno, si él tiene mucha confianza con el obispo Rojas y Sandoval, le pide que escriba un memorial secreto, solamente lo voy a leer yo, dice el rey, pero explícame, he sacado este trocito de ahí, lo que lo susodicho ha pasado y pasa, o sea, ¿y esto qué viene? Que pidan a un estatuto de limpieza de sangre, gente que no sabe quién es, ¿no? ¿Qué priorazgo y canónigos son esos, ¿no?, de la dicha iglesia? Y si de confirmar el dicho estatuto se seguiría con inconveniente, ¿de acuerdo? Y el obispo hace ese memorial. Y el resultado es que Felipe II dice, no se va a dar estatuto de limpieza de sangre a San Hipólito. Y ahí queda la cosa. Hasta que en 1570 Felipe II hace su famosa visita, con motivo de la guerra de la Alpujarra, a Córdoba, y toda la corte del Imperio Español se viene aquí, que Córdoba se convierte durante unos meses en esa capital del imperio, y en ese momento, pues, nos vamos a encontrar que los canónigos de San Hipólito se presentan al rey, que el propio rey toma conciencia de que existe esto, porque ha visitado en la Capilla Real las tumbas de sus antepasados, de San Fernando IV, de San Alfonso XI, como sabéis, pues, se saca incluso la espada, ¿no?, del rey, se sustituye por la de Felipe II, o sea que en teoría la espada de Felipe II estaría en la tumba del rey, ¿no? Porque carecía de ella, se había perdido, y dice el rey, pues que un rey no puede estar enterrado sin espada, ¿no?, de rey además. Y a partir de ahí, pues los canónigos vuelven a hacer otro intento. Aún así, fíjense que van a tardar por lo menos 4 o 5 años en que por fin se ceda y se dé estatuto. La justificación de ese estatuto, pues casi copiada de otro. Los judíos son una gente perniciosa, son cizaña, allá donde están, hay poca paz, considerando cuánto bien y provecho será la confianza de todos apartar de la dicha nuestra iglesia esta generación, porque infamia y novedades de las que han acontecido, novedades es algo malísimo en la época, por los tales no contestan, ellos mismos están diciendo queremos esto, ¿no? Y se les va a dar. Lo interesante es que dos cosas. Uno, que a pesar de que se les va a dar en 1575 y que en realidad las primeras pruebas que se conservan no son hasta la década de 1610, 1620 ya de una manera más seriada, ¿de acuerdo? Antes un poco como que están, yo creo que ni siquiera las recogen por escrito, y si las recogen pues han perdido o las han perdido, ¿no? Pero a muy poco tiempo de tener este estatuto, las propias testificaciones son, sí, el estatuto es antiquísimo. El estatuto aquí es, dice, rigurosísimo de limpieza, o sea que se cumple con todo rigor y además se observa desde su fundación esta parte, o sea, de 1340. Mentira. Pero bueno, eso da igual, ¿no? La cuestión no es el dato, es el relato, ¿no? Como se dice ahora, pues el relato lo van
a ganar completamente. Y a la par que están fomentando ese repetir, que somos un cabildo con estatutos de limpieza de sangre, todos somos cristianos viejos y de una calidad apurada, ¿no? Ya se va a denunciar a principios del 17 que todo lo relativo al estatuto de limpieza de sangre se ha perdido. De hecho, alguien que nombra la corona entra como prior y empieza a inspeccionar el archivo. Y el primero que en época de Felipe III empieza a denunciar esto y dice, pues, se entiende, lo han ocultado y perdido algunas personas malintencionadas y por sus fines particulares. Claro, lo interesante es que cuando, con motivo de una visita secreta, que ahora vamos a ver, muy curiosa y divertida en cierto sentido, por lo menos visto desde la perspectiva ya del tiempo, ¿no? Pues se les diga a los canónigos de San Hipólito, ustedes tienen que cumplir con el estatuto que ustedes mismos han pedido. Es decir, es como decir, vamos a exigir tales pruebas y no las están cumpliendo. Se dice, por supuesto, la respuesta del canónigo es magnífica porque hasta la letra es temblorosa cuando responden, ¿no? Porque se hace una cantidad de cargos contra ellos avasalladoras, ¿no? Y ellos responden, por supuesto, hacen como se hacía en la época, ¿no? Se colocan la carta del rey sobre la cabeza en señal de respeto, se va a obedecer y tal, pero pedimos, como dice aquí, que al notario se le notifica que nos lea nuestro propio estatuto, para saber qué dice. Es decir, que llevas con un estatuto que tú mismo has pedido desde 1575, está en 1625, y tú mismo no sabes lo que dice tu propia normativa. Creo que dice bastante de lo que se está cumpliendo, ¿no? Si los mismos piden que lo lean. Y ahora vamos a ver un poco, entonces, a partir de ese momento, sí que se empieza a hacer esas pruebas de limpieza de sangre y, por tanto, nosotros empezamos a tener una información riquísima sobre esa gente, sobre quiénes son los que están aquí. Y vamos a intentar ver un poco, muy por encima, qué revelan esos expedientes. En primer lugar, lo que tenemos es que el perfil en cuanto a las órdenes sagradas, la formación clerical, religiosa de esos individuos, pues es muy buena en general. Es decir, tenemos ahí que pues un 80,8% son sacerdotes. En la época, ojo, esto no era lo más normal del mundo. En la Catedral de Córdoba es todo lo contrario. La inmensa minoría de los canónigos son sacerdotes. Y esto lleva problemas a veces. Que llega una Semana Santa y entre unos que no están y otros que están excomulgados y demás, no haya canónigos para decir misa, por ejemplo. Aquí no. ¿Por qué? Porque va a responder a unos criterios más parecidos a los que impone Felipe II en el Reino de Granada. Mis canónigos, mis eclesiásticos tienen que estar bien formados. Se busca a presbíteros. Que no son un 80,8%, sí, pero yo ya digo que realmente es casi el 100%. Porque ese 17% que no sabemos, pero no, que no sepamos qué órdenes tienen, no quiere decir que no las tengan o no las tengan inmediatamente después de acceder a la canonogía. Y además son gente con grado universitario, que esto tampoco era muy normal en catedrales, colegiatas, que no estuvieran bajo el control de la corona. O sea, resumiendo, el control de la corona sirve para que el perfil, la formación de la gente sea mejor, que se lo deja un poco por libre. La diferencia con, por tanto, otros cabildos de Reino de Granada, de Canarias, otras zonas del patronato regio, no es esta. La diferencia es que mientras que todos esos cabildos, Granada, Guadix, Málaga, Antequera, Almería, Canarias, Valladolid y Michoacán, Nueva España, etc., forman un circuito muy unido, sobre todo, por ejemplo, en la zona de la Andalucía granadina, ¿no?, del Reino de Granada. Es decir, que uno puede ir promocionando, ¿no? Empezar siendo con un cargo, un racionero, de la corona te promociona porque lo ha hecho bien a canónigo de otra catedral, por ejemplo, pasa de Málaga a Granada, de ahí te pueden promocionar a arcediano de Almería, etc. Córdoba, San Hipólito, se va a quedar y la van a dejar, la propia corona, durante todo el siglo XVI, durante todo el siglo XVII, como un espacio completamente cerrado, autónomo, al que no se presenta gente de fuera por parte de la corona y que va a estar completamente controlado por las mismas familias, que en su inmensa mayoría, además, todas están siendo cordobesas, casi todas, son además de la propia ciudad de Córdoba. El 66%
tiene a todos sus abuelos que son de la propia ciudad de Córdoba. Otros tantos sí que empiezan a tener desde el siglo XVII pues, ascendencia de Aguilar de la Frontera, Lucena, sobre todo el sur del reino de Córdoba. Pero eso ya ha entrado el siglo XVII. O sea que si hacemos un sondeo de lo que nos encontramos cuando empezamos a tener pruebas de limpieza de sangre, a partir de 1613 y hasta 1698, del siglo XVII, pues nos encontramos con ese control absoluto de esa mesocracia, esa medianía social, de esa clase media, que va a tener ese problema de fuerte presencia judeoconversa, como señalo ahí, y que, bueno, pues en algunos casos nos dicen que son hidalgos, menos de la quinta parte, pero ya les digo que muchas de las hidalguías son muy discutibles, ¿eh? Esa supuesta nobleza muchas veces es muy discutible. Son todos casi los mismos, que se van sucediendo. Tíos, sobrinos, primos, no en las mismas prebendas, pero una inmensa red. Una red interesantísima, de nivel medio, con una buena formación y en la que vamos a encontrarnos todo lo que se mueve de interesante, intelectual, artística, culturalmente en Córdoba de ese momento. Es decir, donde se mueven pues, pintores tipo Alfaro, Antonio del Castillo, Valdés Leal cuando está por aquí por Córdoba, donde se mueven matemáticos, médicos, etc. Y sobre todo una fuerte presencia de familias del mundo de producción del vino, en el que Córdoba tiene un peso importante. Hoy pensamos en la sierra y la vemos cubierta de árboles, decimos, pues, en la época todo eso no era campo, la frase sería al revés, todo eso eran viñedos, ¿no? Y también una fuerte presencia del mundo mercantil, del jurado, comercio en torno a los cordobanes, la platería, etc. Y vamos a algo que quería comentarles porque me parece muy interesante. Hemos dicho que la corona casi que se olvida de esto, ¿no? Felipe II pregunta, bueno, ¿quiénes son esa gente? ¿Quién es ese prior, esos canónigos que piden ahora el estatuto de limpieza de sangre? Y pasa casi desapercibido hasta que pues, nos encontramos con un rey que a partir de 1621, 22, 23, pues se le mete la cabeza a hacer una cierta reforma, como recuperar un poco en cuanto a su labor como patrono eclesiástico, recuperar un poco esa dinámica virtuosa que se asociaba con su abuelo, con Felipe II, que es Felipe IV. Y Felipe IV lo primero que va a hacer es empezar a revisar la situación de todas aquellas iglesias que están bajo patronato regio. Empieza a hacer inspecciones. Y aquí a Córdoba le llega el turno en torno a 1624, 24, 25. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a nombrar a Rivera, a un inquisidor que está en Madrid, y le va a encargar que venga de incógnito, por así decirlo. A él no se da a conocer en un principio, luego sí se presenta, vengo a hacer una visita, es decir, una inspección de cuál es el panorama, ¿no? Pero al principio no, y él mismo lo cuenta en las cartas que llega aquí, a San Hipólito, no dice nada y se mete como el que viene a oír misa y empieza a apuntar todo lo que va pasando. Bueno, y lo que sale de ahí es una maravilla. Estos son los cargos que envía de vuelta a Felipe IV una vez que este señor, el inspector, le ha informado de decir, hace esto mal, o esto perdono, pero hay que ver, tal y cual. Y lo primero con lo que encontramos es que dice, bueno, yo es que aquí soy patrono porque esto se ha fundado precisamente porque están los cadáveres de mis abuelos, están los cadáveres de Alfonso XI, del emplazado, ¿no?, de Fernando IV. Y dice él que no habéis dicho ni las misas rezadas que por la fundación de la dicha iglesia se mandan. Es decir, si cobráis el salario que cobráis, ¿por qué tenéis que dar misas? Que de las originales se han ido reduciendo al final a 5 misas. Dice el rey, no es tanto pedir que cobréis un sueldo por dar 5 misas. Sin embargo, llevasteis por entero la renta. Y no habéis hecho nada porque nadie ha estado pendiente de esta gente hasta ahora. Y empiezan a aparecer aquí los cargos, que vos, el dicho prior, dais muy pocos días a trabajar, viene a decirle, aquí al principio, y muy pocas horas estáis en la iglesia. Dice, y los días de fiesta, vosotros y los canónigos, hacéis como si la ciudad estuviera en entredicho. Es decir, como si el Papa o un obispo hubiera excomulgado, por así decirlo, la ciudad entera, son entredichos, un papá, y no se pudiera, por tanto, hacer
oficio litúrgico, ni otro tipo de cuestiones, impartición de sacramentos, etc., pero que eso no es la realidad. Es decir, no cumplís lo primero que le están diciendo. Pero además, le está comentando aquí, es que cuando este señor ha ido de incógnito y ha entrado en la iglesia, se ha encontrado que para cumplir los oficios que vosotros tenéis que hacer como canónigos, es decir, igual que los monjes, ¿no?, que tienen laudes, que tienen primas, penitencias, ¿no?, vísperas, maitines, etc., vosotros lo que hacéis es que os juntáis todos un día y lo dais todos a la vez, repartiendo en ese espacio diminuto que tenemos ahí, entre el presbiterio varios y otros en las capillas de al lado, todos dando voces, a la vez dando misa, los oficios, todo seguido, ¿de acuerdo? Y de misa es amén, y continuamos con la siguiente, así damos ya a las 5, etcétera, etcétera, lo que te dice es que es un absoluto disparate, un escándalo para la ciudad y nadie toca esto. Pero es que sigue, dice, y además, lo que os haya interesado, y esto lo voy a perdonar, dice el rey, es, en lugar de dar las misas que tenéis que dar por las almas de los reyes de Castilla que están ahí enterrados, que ahí yacen, vosotros lo que habéis ido es por toda la ciudad, recurriendo a la élite cordobesa, a gente con dinero que quiera fundar aquí, en lugar de fundar en otro sitio, ofreciendo las ventajas, por otro lado, etcétera, etcétera, para ir recabando cada vez más obras pías, capellanías, de misa, etcétera, con el que conseguir dinero. El rey les dice, bueno, va a llegar a un acuerdo luego y les va a decir, os lo voy a permitir porque realmente cobráis tan poco que, es verdad, se cobraba poquísimo por ser canónigo de San Hipólito, era una cosa ridícula en comparación con otras canonjías, con otros cabildos, otras catedrales. Cobráis tan poco que os lo voy a permitir, siempre y cuando al menos cumpláis con 5 misas por la alma de los reyes, ¿no?, que para lo que está erigida la colegiatía. Si sigue una docena de cargos, yo no me voy a detener en todo, pues se nos va a hacer tarde, pero bueno, será cosa de fraude, darse a sí mismo, esto es un poco como los concejales, me disculpe si alguien de algún ayuntamiento, pero un poco como los concejales de los ayuntamientos, ¿no? Pues nos subimos el sueldo un poco a nosotros mismos, porque nosotros mismos, pues igual, como no pueden subirse el sueldo porque lo paga la corona, sí lo que pueden darse es más vacaciones. Y se dice, bueno, mínimo 3 meses de vacaciones al año, por ejemplo, y dice, bueno, pues ¿dónde vais, no? O componendas para pagar a compañeros ausentes, fingiendo comisiones de servicio inexistentes. Es que el canónigo tal ha tenido que ir a Madrid, mentira. No, pero le pagamos la 10, no sé qué, que lo poco podemos sacar, ¿no? O como dice, que teniendo el estatuto jurado de que todos los sábados juntáis, lo tenéis que unir un día para tramitar las cosas de la colegiata. Ni eso, ¿no? No lo hacéis, sino muy poco. Y cuando el mayordomo quiere por causa de Hacienda y no más. Es decir, cuando hay que tocar el dinero, si no, por lo demás, nada. Que corre peligro el secreto de lo que en el cabildo pasa. ¿Por qué? Empieza a explicarlo. Porque hay que decidir cosas que deberían de tratarse con discreción, con sigilo, etcétera, que tenéis que guardar una confidencialidad y es salir por la puerta y empezar a contarlo y ya se entró todo Córdoba lo que se ha decidido, ¿no? Que habéis dejado perder una tapicería de la historia, pues empieza también a contarle que la iglesia está que se cae, cochambrosa, porque es que no pagan ni la limpieza, ¿de acuerdo? Las cosas van a empezar a cambiar a partir de entonces, que el robo con sentido de sangre de marfil, ¿no?, que hemos comentado antes, o el rigor de las palabras del pueblo. ¿Por qué? Porque cuando llega este señor a la misa, acaban de dar la misa, luego ellos, el prior con los canónigos, empiezan a pelearse, pegando chillillos ahí dentro, ¿vale?, insultándose, diciendo palabras bastante soeces, ¿no?, elevadas, que se recogen en la correspondencia, pero no en los cargos que envía Felipe IV. Me parece bueno que Felipe IV recogiera, si se acuerdan, de la ascendencia materna de algún canónigo, ¿no? Por eso no lo menciona así, pero eso ha hecho pues, que los propios canónigos dicen os pierdan el respeto al prior, que os deberían, y que os hayan hecho requerimientos indebidos. Si no entráis en qué más. Y que por supuesto que incumplís el estatuto de limpieza de sangre. Claro, y todo esto, ¿qué es lo que va a terminar haciendo? Pues que los canónigos se presten a partir de entonces a hacerlo todo a partir de 1620 y tanto, de una manera más ordenada, un poco más limpio, etcétera, pero llegando a un acuerdo con la corona. Y es que el estatuto de limpieza de sangre se va a guardar, se va a hacer los expedientes de la genealogía de esa gente que va a entrar, pero realmente vamos a ver cómo funcionaba. La Cámara de Castilla era informada por el propio cabildo de San Hipólito cuando vacaba una canonjía. Ha muerto el canónigo tal, por ejemplo.
¿vale? Y ellos pues presentaban a un candidato y el obispo le hacía la colación canónica de ese beneficio. Y empezaba a hacerse el expediente de limpieza de sangre. Bien. El propio rey, de entrada, al ser un expediente de limpieza de sangre sin confirmación apostólica, pontificia, sino solamente confirmación regia, tenía la potestad de dispensar a algún individuo de, se justifica en el caso, en cada caso, de que se le haga ese expediente de limpieza de sangre, para empezar, en el caso de San Hipólito. Esto no me lo encontró para el Reino de Granada, pero no sé si es porque nunca se llega a ejercer tal derecho o qué. He puesto un caso evidentísimo, don Carlos Fernando de Austria, el hijo bastardo de Felipe IV, ¿para qué se va a colocar aquí de canónigo? ¿Vale? Está aquí en Córdoba de canónigo de San Hipólito. Evidentemente, ¿quién le va a hacer unas pruebas de genealogía al hijo bastardo de Felipe IV? ¿No? Pues no tiene mucho sentido. Pero aquí viene la clave, y es que el rey, cuando en la confirmación del estatuto les dice, si la ida pareciere a la mayor parte de los canónigos que están bien las pruebas, independientemente de que se haya demostrado en esas pruebas de limpieza de sangre que el pretendiente, por ejemplo, pues tiene abuelos condenados por la Inquisición, que tiene bisabuelos que eran de origen judío, etc. Independientemente de eso, si a la mayor parte, a una mayoría simple del cabildo le parece bien, queda aprobado. Y esa gente, coram populo, de cara al exterior, es ya cristiana vieja, limpio de sangre. Y lo dice una institución con un refrendo regio. Es decir, que si nos encontramos con problemas de limpieza de sangre, de expediente, alguien que intenta entrar, vale, que a lo mejor de los nuestros o no, pero resulta que hay una abuela ahí, que huele un poquito a chamusquina, aquello, si nos encontramos con problemas y el cabildo no quiere, si quiere obviar esos problemas, se da la posesión, ¿vale? Si no quiere obviar esos problemas, está obligado, como ahora veremos, a poner en marcha otro mecanismo. Pero les pongo un ejemplo. Pedro de Roa, 1625, de las primeras pruebas, por eso lo he cogido. Todas las testificaciones en su contra. Obviamente, es judío converso, es decir, que su abuelo, que su madre, que empieza a salir por todas partes, por todas partes. Gente que señala incluso, y yo vi el retrato de... son testificaciones muy interesantes en ese sentido, ¿no? Que su abuelo había traído San Benito, su abuelo, que no es una gota de sangre en el siglo XV, ¿no? Más allá de... Su abuelo había traído San Benito. Pues así, se reúnen aquí, donde estamos los canónigos, se dice que las ven bien y que ese señor es limpio de sangre. Y eso basta. No sé si empezamos a captar un poco cómo funciona esto. Pero si el cabildo decide que oye, no lo queremos, ha salido buena, ha salido mala, no lo queremos. Si hay esos problemas, estamos obligados a enviarlo a la Cámara de Castilla de vuelta. Y la Cámara de Castilla les obliga. Y la Cámara de Castilla puede intentar resolver el problema con pruebas nuevas. Si esas pruebas salen bien, se le ordena al cabildo que se le dé la posesión a esa persona, tenga o no ascendencia judía, ¿de acuerdo? Si las pruebas no salen bien y la propia Cámara de Castilla no tiene manera de conseguirlo, cosa que nunca me he encontrado en el cabildo de San Hipólito, si para otro, en este caso lo recolocan en otro cargo equivalente de otra parte, en Granada, en Almería, en otro sitio. Esto puede hacernos pensar que si yo tengo que sacar la genealogía de abuelos, de padres, que pueden ser pues, originarios de pueblos y demás, y que hay que ir allí, pues tendremos expedientes parecidos a los de la catedral, en que a veces tarda semanas, como es lógico, meses, porque hay que viajar, hay que coger una mula, hay que llegar a Sevilla, hay que llegar a Aguilar, a donde sea esa naturaleza, y hacer ese expediente. Nada de eso. Los expedientes son, pues, nunca mejor dicho, muy expeditivos. 1658, quiero traer aquí algunos ejemplos. Don Bartolomé de Miranda. Bueno, pues este señor que tiene problemas de limpieza de sangre, pero no voy a entrar en esa cuestión, no es lo que me interesa ahora. En este caso, las pruebas empiezan el 16, acaban, se le da la posesión el 20, bastante rápido. Otros, 72 horas, 48 horas, 24 horas. Eso hoy nos puede parecer, bueno, y que en la época son unos tempos rapidísimos. Es que yo creo que no conseguiría, tramitando por sede electrónica de la Universidad de Córdoba, que en 24 horas me hicieran una cosa tan rápida como un expediente de limpieza de sangre de la colegiata de San Hipólito. Hay veces que los propios canónigos, pues ellos intentan, que es que no queremos a esta persona.
se escudan en la cuestión de limpieza de sangre. Y aquí me he querido traer una compensación, evidentemente no una correspondencia, ¿no? Eso creo muy interesante, muy ilustrativo en este sentido, porque Felipe IV dice, bueno, que sin embargo de vuestra respuesta no se le puede dar la posesión que esta persona viene, su abuelo, sería un escándalo en la ciudad, cuando casi todos pues, tendrían el mismo escándalo, ¿no? De vuestra respuesta se le dé mi sobrecédula para que en cumplimiento de la dada, de la orden dada, despachéis la comisión que por ella se os manda. Se está diciendo finamente que lo hagáis. Y el cabildo responde, no puede ser, de nuevo, pues no sé qué, les ahorro el resto de la carta, que es muy larga, y es el extracto de esa frase de Felipe IV que me encanta. Hágase y no resistan. Es decir, que con esto que hemos empezado a ver, porque solamente hemos empezado a verlo, yo voy a parar ya, quiero decir que hemos empezado a verlo en el ciclo de conferencia, ¿qué es lo que hemos aprendido, por así decirlo? Por ponerme, como vengo de la facultad hace un ratito, pues vengo todavía un poquito pedagógico. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Pues que tenemos un espacio aquí, una institución de la que yo creo que no sabemos nada, absolutamente nada, nadie en Córdoba, y que sin embargo es una institución muy representativa y muy interesante desde un punto de vista histórico, porque es una colegiata medieval, pero que va a funcionar en cierta medida como los cabildos catedrales granadinos, americanos, de época moderna, posterior, porque además tenemos un cabildo de canónigos en una ciudad en que ya hay otro cabildo de canónigos, que en este caso es la catedral, y coexisten los dos, pero que es un cabildo muy pobre. No resulta atractivo para que la gente pida al rey, yo quiero ser cabildo canónigo de... Hay tres casos de gente que no son cordobeses. El bastardo de Felipe IV, que es colocarlo aquí mientras, de hecho, al momento lo mandan a Guadix luego, etc. Y luego dos personas más, Cerce, y que viene el hijo de un gobernador de Mallorca que colocan aquí de momento, y a un canónigo de la catedral de Douai, en Flandes, que ha tenido que salir por patas porque han atacado la ciudad y, bueno, pues pide al rey ayuda en Madrid y el rey le concede mientras la canonjía aquí en Córdoba y luego ni parece. Salvando eso, son todo este tipo de cordobeses. Es decir, que nos encontramos con que tenemos un cabildo, es decir, una iglesia cuya pertenecer a esa iglesia te da el marchamo de, bueno, si nadie pregunta y nadie sabe de qué va esto y que es un cabildo pobre que funciona fatal, etcétera, etcétera, tú eres canónigo. Tú te puedes presentar como prior de no sé qué, canónigo de tal, que además está dotado de estatuto de limpieza de sangre, que ya hemos visto cómo funciona, pero eso nadie va a entrar a rascar ahí. Lo único que va a decir es, y es una colegiata de inmemorial y rigurosísimo estatuto de limpieza de sangre desde su fundación, desde 1348. Bueno, y por otro lado, pues, como digo, pobre. Pero esto lo que va a significar, lo que se va a traducir es que, no siendo nada atractivo para gente de fuera, en cambio se convierte en un espacio, pues, tremendamente útil para esta gente que no tiene cabida fuera, en otros lugares, que no va a tener la más mínima intención de acceder a otro. La promoción a lugares de fuera del cabildo de San Hipólito, de personas que no sean estos tres foráneos que les he mencionado, el bastardo de Felipe IV, etc., es cero. De aquí no salió un canónigo de otra catedral, de aquí no salió un obispo jamás, de aquí no salió pasar a ser capellán de la catedral, eso era ya una subida, pero en cambio sí que nos ofrecía esa capacidad, esa posibilidad de apropiarse de un espacio, es decir, de utilizarlo para venderse ese grupo como canónigos y limpios de sangre. Con las siguientes conferencias lo que vamos a ver es cómo, primero, cuál era el problema social que palpitaba en Córdoba detrás de todo esto y que explica, y con lo que va a tener sentido, esto que yo he estado comentando de San Hipólito. Pero también lo que vamos a ver es la conexión que tiene San Hipólito, que como ven no tenía nada que ver en ese momento, en estos años, con la Compañía de Jesús, con la Compañía de Jesús, con la reforma religiosa, con la reforma y la mejora de la educación y la formación, y con ese intento, primero y
fracasado, lamentablemente, de fundar lo que pudo ser la primera universidad de Córdoba. Y no quiero enrollarme más. Muchas gracias. Solemos ser muy rigurosos, pero yo hoy haría una pequeña excepción. Vamos a ver, rigurosos en la hora me refiero. Nos solemos levantar a las 9 casi.